Amarse a uno mismo es el comienzo de un romance que dura toda la vida. Oscar Wilde. En este espacio compartiremos diversas opiniones que surgen de nuestras experiencias, historia personal y formas de ver la realidad en la que vivimos y afrontamos. Mi nombre es Oscar Meléndez, psicólogo clínico, y les doy la bienvenida comentando que parte del autocuidado es permitirte estar en espacios de expresión, crecimiento y reflexión, esperando que este sea uno de ellos. Comenzamos. Y bueno, el día de hoy vamos a tener nuestro cuarto episodio de este podcast titulado Amor propio, un amor consciente. Le doy la bienvenida a nuestro invitado, el psicólogo clínico Manuel de León. Él es terapeuta individual y de pareja, facilitador de talleres grupales y capacitaciones, asesor de imagen, director de Mary Kay y bueno, un amigo y colega que ha sido mi compañero durante muchos años en espacios de trabajo. Actualmente trabaja en una institución pública aquí en Ciudad Juárez. Y bueno, me da muchísimo gusto, Manuel, que nos acompañes, que de alguna manera volver a coincidir, volver a compartir y reflexionar sobre estos espacios. Anteriormente hemos estado hablando sobre este tema tan importante y sobre todo darle esta perspectiva de género, que es muy importante cuando hablamos de amor, cuando hablamos de amor propio. Y pues me da muchísimo gusto que estés aquí, amigo, colega. Y pues bueno, me gustaría preguntarte cómo te sientes de estar en este episodio. Hola, hola, pues muchas gracias por la invitación, Oscar. Un placer siempre poder coincidir en estos espacios, como lo llamas. Un placer poder coincidir en el área laboral y poderte tener de colega. Y también es un placer poderte tener y llamarte amigo. ¿Y cómo me siento de estar en este espacio? Me siento feliz porque algo que en algún momento lo platicamos, lo platicaste, hoy lo estás llevando a cabo y creo que esa es una de las partes importantes en la cuestión del vivir, ¿no? Ir planteando ese tipo de metas, sueños, anhelos e ir haciendo todo lo posible por conseguirlo. Fíjate ahorita que mencionas esto, cuántas charlas y pláticas hayamos tenido, ¿no? Oye, ¿por qué no hacemos esto y no hacemos lo otro? Y de alguna manera había sido difícil materializarlo, ¿no? Llevarlo a la práctica. Y bueno, ahora en este inicio de mes, septiembre, vamos a tener este espacio y me gustaría que empezáramos a platicar un poco de lo que es el amor. ¿Qué piensas tú? Si pudieras definir desde tu experiencia cómo es el amor para ti. Bueno, ya entrando a tema, ¿verdad? Hablas de amor, mencionaste y citaste a Oscar Wilde. Me recuerdo mucho a este autor, que a lo mejor mis primeros acercamientos con él fue que será en la secundaria, con el retrato de Dorian Gray y todo esto. Pero creo que este concepto es vasto y hay muchísimas definiciones de amor propio. Hay muchas, a lo mejor formas de definirlo, y va a haber muchos autores, autoras que refieren mucho compendio y muchas cosas de lo que es la palabra amor y lo venimos trabajando desde Platón, ¿no? Desde antes de Platón. Entonces creo que es uno de los temas como tal vez más hablados, si no es que el más, ¿verdad? Pero es de los más hablados. Y cuando mencionas amor propio, creo que es de los más interesantes el hablar de amor propio y tener nuestra propia definición de para ti qué es el amor propio y cómo lo llevas a cabo, el qué es amor propio, ¿no? Y si nos vamos a estas palabras de amor propio, tal vez pudiéramos decir una persona con autoestima, ¿no? Claro. Sin embargo, a veces tenemos estas situaciones erróneas de la autoestima y decimos, es una persona con baja autoestima, es una persona con alta autoestima, y también esto es vasto, es complejo, es más allá de, porque no existe solamente blanco y gris, sino puedes tener una autoestima en el trabajo buena, una autoestima en la pareja pues no tan buena, y te compones de diferentes cosas. Y el amor propio en sí, llamémoslo como el qué haces tú, ¿no? Y cómo te sientes con eso, la esencia del tú, y
del aquí, cómo estás en esta situación, el amor propio en este sentimiento, recordando que el sentimiento es la interpretación de las emociones, pues también va más allá de una sola emoción. Es esta compasión, es esta comprensión, es cómo te estás hablando a ti o qué definición tienes de ti, qué Claro. diálogo tienes de ti. Sí, y ahorita que hablamos del amor, hay una psicóloga que está en redes sociales, no sé si la has escuchado, Nidia, no recuerdo el apellido, pero ella ahorita está, bueno, la sigo ahí en sus redes, y ella define el amor como un verbo, como conducta. Ella menciona que el amor tiene que ver no solamente con el discurso, con el decirle a una persona te amo, sino con el hacerlo, el llevarlo a la práctica, el demostrarlo, que bueno, hay muchas maneras de expresar el amor, pero que al final de cuentas, ¿cuántas veces decimos en el tema del amor propio, yo me amo, pero ¿qué hago yo para expresarme a mí mismo, a mí misma este amor? Son esos recaditos que yo les llamo recaditos de amor propio, ¿no? Esas acciones, esos diálogos internos, pero que van acompañados de esas acciones. Y va desde el amor propio en cuestión de la alimentación, de la imagen, del cuidado propio, de la higiene, de muchísimas cosas que así lo iniciamos, ¿no? Es esta plática de que va más allá de, ¿no? No solamente son como una receta de amor propio, es te duermes temprano, comes bien y no, sino va más allá de acompañado de qué haces por satisfacerte, qué haces por cuidarte, qué haces por medirte, por no hacer lo que no te conviene, a pesar de que te guste. Y es como todas estas acciones que van acompañadas de, ¿no? Claro, y que bueno, dentro de esto hay diferentes tipos de amor, ¿cierto? Hay diferentes maneras de amar, puede ser el amor propio, pero también puede haber el amor hacia otras personas, hacia el prójimo, hacia las personas con quien nos relacionamos. Tocando este punto de diferentes tipos de amor, pues también no lo podemos mencionar en diferentes tipos de autores, de autoras que nos Ujú. hablan de diferentes teorías, desde el triángulo del amor, que lo conlleva, que tiene que tener estos componentes para poder amar. Y aquí surgen muchísimas teorías, ¿no? Donde pues tiene que llevar esto y esto para que sea un amor completo, etcétera, etcétera. Sin embargo, volvemos a lo mismo como pues no es como una receta como tal, ¿no? Y a lo mejor en esta forma en la que hemos clasificado, para poder dar ese amor, pues primero tenemos que r- tener un concepto de cuál es el amor y tener el amor propio. Y yo sé que se oye muy cliché, etcétera, pero pues sí, creo yo que que sí tenemos que primero estar en esa búsqueda del amor propio. En una ocasión, en uno de los cursos que tuvimos, recuerdo que decía la persona que estaba al frente, es como un dispensador de agua, que Ujú. cuando ya no tiene agua, pues ya, ¿qué va a dar, no? Entonces hablaba ella de estos espacios de volverte a llenar para poder dar, ¿no? Claro, Y a veces creo que no somos conscientes de esto en cuestión del amor, ¿no? Decimos que el amor todo lo puede y todos estos mitos románticos que hemos aprendido donde el amor está sobre todas las cosas y no, o sea, el amor en cuestión de pareja, el amor en cuestión de madre, de hijos, etcétera, pues a veces no lo es todo. O sea, claro. creo que tenemos que primero ir definiendo esos conceptos, ¿no? Y fíjate qué padre metáfora la que nos compartes, ¿no? Esto de en ocasiones necesitamos alimentar y cuidar este amor propio para luego amar a otras personas, ¿no? Como esta frase que decimos o que hemos escuchado normalmente, ¿no? Para amar a los demás, a las demás personas, primero necesitamos empezar con uno mismo, ¿no? Con una misma. Y ahorita que mencionas de autores, que bueno, luego a veces es nuestra base en la cual podemos reflexionar y podemos de alguna forma cuestionar, ¿por qué no? Que de eso se trata este espacio también, de cuestionar ciertas teorías, de cuestionar ciertas
maneras de ver la realidad es, hay un autor que ahorita me hiciste recordar, es Gary Chapman, que habla de las 5 formas de amar, ¿no? Y que él menciona, una de las expresiones para amar son las palabras de afirmación, el tiempo de calidad, los detalles, los actos de servicio y el contacto físico. Y a veces qué tan importante es saber cuál es la manera en la que yo amo o me amo a mí mismo, a mí misma, para poder identificar de qué manera empezar a llenar ese contenedor para poder alimentar y para poder fortalecer este amor propio. ¿Qué piensas tú? Bueno, aquí nos está hablando del lenguaje del amor, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Eh, pero volvemos como a replantear esto, ¿no? Vamos a cuál es el amor propio, cuál es el concepto que tienes de amor propio, qué es lo que estás haciendo de esta definición, y entonces ya va a haber, a lo mejor en esta del lenguaje del amor es en el cómo yo amo, etcétera. Sin Claro, embargo, en esta parte de en qué área yo propondría primero que hagamos como esta reflexión de en cuál área de mi vida ando un poquito más flaco, ¿no? Ando un poquito más flaco, viéndolo en cuestión de autoestima, cómo me siento en el trabajo, claro, cómo me siento en la pareja, cómo me siento en las amistades, y en estos círculos o en este, por llamarlo espacio, o en este sistema, como el sistema solar, pero en este sistema de personas, cómo vas en esos círculos, ¿no? Y entonces, ¿cuál es tu área en la que andas flaqueando un poco? Para claro. fortalecer esa área, y luego después nos vamos a cómo manejo yo, cuáles son las acciones que me gustan, y luego ir identificando en esto que mencionas del lenguaje del amor, porque también lo podemos no justificar, porque a veces nos justificamos en es que yo soy más de abrazos, yo soy más de esto y yo no sé hablar, ¿no? Yo no soy de palabras, y Ujú. entonces también lo hacemos como un horóscopo, y decir es que yo así soy y no puedo cambiar. Y creo que se trata de fortalecer el hecho de que a mí me guste más que me abracen, o que yo me expreso a través del amor en un lenguaje de obsequios. No quiere decir que no lo pueda hacer en el de palabras. Claro. Entonces, por eso te digo, primero yo propondría hacer la reflexión en el en el amor propio, en esta parte de la autoestima, cómo estamos, cómo van las áreas de nuestra vida, qué es lo que anda flaqueando en el trabajo, no me siento tan a gusto, en la pareja, etcétera. Y luego, y ahora sí, cuestionar cuál es la forma en la que comunico el amor, y cuál es la mejor forma en la que se me comunica, o en la que lo voy aceptando, pero para partir de ahí y fortalecer las otras áreas, porque creo que somos seres que podemos ir aprendiendo. A pesar de que a mí se me pueda facilitar más, te repito, expresar el amor a través de un obsequio, creo que lo puedo hacer y fortalecer las otras áreas también. Por lo que estoy también reflexionando y escuchándote, tiene que ver con esta parte de hacer una revisión de cómo nos sentimos, ¿no? Cómo nos sentimos en ciertas áreas, empezando con el tema del amor propio, ¿no? Sí, y cómo nos estamos hablando, porque fíjate, se nos pierden unas llaves y que decimos, ay, tonto, no las guardaste, ay, o cómo te estás hablando, ¿no? Cuál es ese diálogo interno con el que te hablas? Y pregúntate, ¿le dirías así a tu mamá? Claro. ¿Cómo nos tratamos, Sí, no? ¿cómo te tratas? ¿Le Ujú. dirías así a tu hija, a tu hijo? Porque a veces decimos palabras, a lo mejor no tan gratas, ¿no? Y comentarios displicentes, etcétera, donde van cargados de cargas, de juzgar, incluso hasta, vamos a ponerlo en ejemplo, ¿no? Te comiste una pizza y que dices, ay, marrano, ay, gordo, ay, y comentarios así que traen cargas pesadas, que traen cargas en la cuestión de, imagina si traigo un problema de peso y yo mismo estoy haciendo este diálogo en el cual me Claro. estoy castigando por algo que hice. Entonces, y va un diálogo, y va un círculo, ¿no? Eh, ponía también en el ejemplo de, incluso por ejemplo, cuando compras o no compras algo, dejas de comprar algo y dices, es que, ay, no, no puedo.
¿Y cómo te estás hablando eso, no? ¿Cómo te estás Claro. manejando? Y dices, claro que podrías, si dejas de pagar gasolina, si dejas de pagar otras cosas, simplemente, pues no es, elijo no hacerlo y Claro. irnos haciendo cargo, pero consciente de cómo nos estamos hablando. Y como mencionas, ¿no? Va de la mano el amor propio con el tema de la autoestima, del autoconcepto. Y ahorita que mencionas esto de que a veces nos criticamos y va afectando todos estos elementos que vamos construyendo, ¿qué otras situaciones o aspectos consideras, Manuel, que afecta en el tema del amor propio? Bueno, creo que tiene mucho que ver el cómo aprendimos, pero Ujú. hablo de la palabra aprender desde tomando una responsabilidad y no lo menciono en el cómo nos enseñaron, porque ya somos personas adultas, tal vez pudiéramos decir es que a mí me enseñaron de esta forma, pero no me estoy haciendo responsable de que algo que yo aprendí lo puedo desaprender. Y creo que tiene que ver también desde las herramientas que aprendimos en la infancia, tiene que ver con el temperamento también propio, con gen, si tú lo quieres llamar de una forma, con muchas cosas, ¿no? O sea, tiene que ver con todo esto, el, de lo que se nos fue enseñando, de lo que fuimos aprendiendo, que se fue reforzando, que se fue haciendo, y la sociedad también fue parte importante de nuestro círculo cercano y no tan cercano, la escuela, maestros, etcétera, pero ya somos personas adultas. Por eso es que hagamos como esta evaluación de cómo voy, este inventario de vida, ¿no? ¿Qué estoy Claro, haciendo? ¿Cómo me estoy hablando? ¿En qué punto estoy de mi vida? Físicamente, emocionalmente, todo, hacia dónde me quiero mover. ¿Qué claro. pasaría si me muevo? ¿Cómo me hablo? ¿Cómo me hablo por cuestionarme a siquiera eso? Entonces, ¿cuáles son las dinámicas en las que yo voy viviendo? Y creo que pues va de ahí, ¿no? Va de ahí. Claro, qué genial esto que compartes, porque de alguna manera, cuántas veces nos enseñan a amarnos de una manera, eh, no de la mejor manera, ¿no? Desde las críticas que recibimos y aprendemos a criticarnos, a sabotearnos, a descuidarnos, ¿no? En nuestra persona, en nuestra presencia, pero aquí lo más importante que lo que aprendemos o como nos educaron, lo podemos desaprender y nunca es tarde para volver a retomar este tema tan importante de amor propio, ¿no? Sí, y te digo, ¿no? Por ejemplo, también hablando de la sociedad, las tendencias, todas este tipo de situaciones que van marcando ciertos diálogos, y si nosotros no aportamos las herramientas necesarias a nuestro hijo, a nuestra hija, pues ¿qué estamos enseñando, no? Y cómo nos estamos comunicando con ellos, con ellas, y ahí es una parte importante. Y ahí te pongo el ejemplo de a mi hija le digo gordita o a mi hijo Ujú. le digo gordito, pero se lo digo De eh, cariño entre de comillas, ¿no? cariño, ¿no? Y ay, mi gordito. Y entonces en la escuela recibe esa misma, tal vez esa misma palabra con otras cargas. Y entonces imagina cómo, cómo vamos construyendo, ¿no? Cómo vamos Claro, construyendo esta parte y estos diálogos que te mencionaba, ¿no? También en cuestión de estas diferencias de color de piel, y lo llamamos, ay, mi morenito, mi morenita, etcétera, ¿no? Y vas, eh, en sí los colores pues no tendrían que tener nada de malo, ¿no? Pero la claro, sociedad va marcando ciertas cosas. Cómo vas peinando a la niña cuando tiene el cabello, por ejemplo, muy rizado y la niña cree que el cabello rizado es despeinado? Y claro. entonces cómo te van peinando, muchas cosas que también a papá y a mamá no se les enseñó, ¿no? Y para eso vienen estas formas ahora de cuestionar las enseñanzas para ir partiendo hacia nuevos caminos más Claro. seguros. Y que de esa manera vamos normalizando, ¿no? Que así es, así estos apodos los vamos viendo como parte de nuestro día a día y que de alguna manera afecta nuestra autoestima y afecta este amor propio. Por otra parte, ¿qué consideras desde tu experiencia, quienes nos escuchan,
¿qué aspectos podrían ser importantes para fortalecer, y no solamente fortalecer, mantener un amor propio? Primero, lo que te digo es que te cuestiones cómo te estás hablando en esta cuestión de, o en esta parte de decir, eh, eres un tonto, o no sirves para esto, etcétera, y te hagas la pregunta, después de haber hecho ese comentario, en realidad no sirves para, en realidad, y ahí te vas a hacer ese cuestionamiento donde van a surgir un mar de mundos, de respuestas, donde dices, si soy bueno para esto, si soy bueno para esto otro, o sea, ay, no sirves para nada, todo te queda mal, y luego haz una pausa y di, en realidad todo te queda mal, porque yo me acuerdo el vestido que me puse en la quinceañera de Lupita y me veía súper, o el traje, la corbata, o recuerdo que estos zapatos, y entonces van a venir recuerdos que te van a ayudar a ir desmontando esas ideas, a ir desaprendiendo esa forma en la que te vas hablando. Claro, y que podría ser como manera de ejercicio, ¿no? Desde levantarnos, decirnos alguna palabra o alguna afirmación positiva, alguna cualidad, Sí. reconocernos algo positivo, que desde ahí, como dices tú, desde nuestro discurso, desde cómo nos tratamos, podría ser un buen ejercicio para Y, implementar el amor propio, y fortalecer. más que a lo mejor llenarnos así de cuestionamientos así como eres bonita, eres perfecta, eres tal vez sin fundamentos, yo te diría esta parte, ¿no? Primero cuestionemos esos diálogos internos en los que andamos más flacos, en los que andamos más escuetos, en los que tenemos que engrosar para fortalecer y dices, ¿cuál es mi parte que tengo que fortalecer? El físico. Ok, Yo creo que aquí tengo que trabajar y para eso hay muchas cosas, ¿no? Hay terapia, hay muchas formas de ir. O mi pareja, mi trabajo, eh, no sé, hay muchas áreas, incluso hablando de la personal, ¿no? Como que tengo que trabajar, bueno, en mi imagen, eh, en mis hábitos. Y van a surgir el hacer una pausa a tu día a día, pararte y decir, ¿cómo estás hoy? ¿Qué pasa hoy? El cumplir nuestros antojos a veces y tratarnos como esa mejor amiga, mejor amigo y decir, ¿qué quieres hacer hoy? De qué se te antoja consentirte hoy, de ir a tomarte esa nieve, de ir al cine sola, solo, de hacer eso que quieres hacer. claro. Y bueno, en esta parte de todo lo que nos vas compartiendo y vamos reflexionando, para ir cerrando, ¿qué consideras que pudieras recomendar, que pudiéramos de alguna forma como dar este primer paso para empezar a mantener este amor propio como un amor consciente? Que hagas tu checklist del día a día, que hagas tu checklist de decir, eh, al terminar el día, ¿no? ¿Cómo nos hablamos hoy durante el día? Claro, Hubo pensamientos que había de juicio, hubo pensamientos de cómo nos hablamos. Y te digo no para que nos sigamos lacerando, castigando todo esto, sino para ir haciendo consciente la forma en la que vamos teniendo esta dinámica de nosotras. Y entonces, si nosotras vamos permitiendo que este hablarnos así, este tratarnos así, yo les decía en una ocasión, el ritual de salir del baño y ponerte crema, o sea, colocarte crema claro. en el cuerpo es como esta parte de hidratar tu piel, hidratar tu cuerpo, quererte y decirle a tu cuerpo, te quiero y luego darte ese espacio, secar tu cuerpo y salir a la calle. Generalmente estamos acostumbradas a sales súper rápido. No alcanzaste a peinarte de la forma en la que querías. Y ya va un ciclo de vaivenes emocionales o de estos tropiezos con los que comienzas tu día desde que no elegiste el pantalón que querías, etcétera. Y creo que eso puede a veces mermar tu estado de ánimo.
Claro, y como dices tú, todo es cuestión de darnos ese tiempo, ¿no? Ese tiempo para empezar a poner en práctica estas recomendaciones. Bueno, es un tema bastante amplio, el cual podemos reflexionar bastante. Y bueno, Manuel, hemos llegado a la recta final de este episodio. Te agradecemos mucho por compartirnos, por regalarnos tu tiempo y sobre todo por invitarnos a poner en práctica cómo ir construyendo este amor propio. También agradecemos a todas las personas que hacen posible este espacio de expresión y reflexión, en especial a Emocionando el Pensamiento, que son quienes nos facilitan el lugar para grabar. Y me gustaría preguntarte si tienes alguna conclusión o si gustas compartirnos tus redes sociales para seguirte, Manuel. Psicólogo Manuel de León, así en Facebook y en Instagram también. ¿Alguna conclusión para cerrar? Pues nada, fue un placer haberte acompañado, amigo, y creo que es un tema del cual tenemos hay mucho de dónde tomar, ¿no? Hay desde lo teórico, lo práctico, eh, pues mucho, ¿no? Entonces, eh, comencemos por lo básico, ¿no? Lo propio. ¿Cómo estamos construyendo nuestro amor? ¿Cómo lo estamos conceptualizando? ¿Qué concepto tenemos? ¿Cómo estamos en paz con el ser que somos hoy? Eh, o tal vez no estás en paz, pero ¿qué le falta para tener esa paz con tu presente? Reconciliando el pasado y sin estar viviendo en un futuro que todavía no está, sino ir en este presente. ¿Qué puedo hacer para estar más en paz conmigo, para amarme y comenzar con ese camino de amor propio? ¿Cómo lo comenzaste en la frase que utilizaste de Oscar Wilde? Claro, es todo es un reto que podemos llevar en la práctica, en nuestro día a día. Pues muchísimas gracias, amigo, y por esta conclusión. Y bueno, asimismo, agradecemos a nuestro patrocinador, el Centro Integral para la Salud y Atención Psicológica CISAP, invitándoles a seguir nuestras redes sociales, donde estamos 30 psicólogos y psicólogas que ofrecemos terapia psicológica en línea y presencial, además de otras profesionistas que brindan servicios de salud integral. Si te gustó el podcast, síguenos en Spotify e Instagram. Estamos como Netas al Aire y califiquen qué les pareció el episodio, ya que su opinión es muy importante. Nos despedimos de ustedes y nos vemos pronto. Gracias.